ustedes un cordial saludo, apreciados educandos, bienvenidos a este proceso de formación. Somos la Fundación Social y Educativa Educar Unidos por un Mejor Mañana. Vamos a dar continuidad a nuestro proceso de formación. En este momento tenemos la orientación pertinente para la guía de refuerzo de ética y valores. Esta guía se va a dividir en 4 unidades y en cada uno de ellos se proponen unas actividades que son de carácter evaluativo. Vamos a entrar en la primera unidad que vamos a tomar como referencia, que es la ética y los valores. En primera instancia vamos a encontrar lo que tiene que ver con el contenido y las orientaciones en específica sobre la definición de la ética, la moral y los respectivos códigos morales, como también la diferencia entre la moral y la ética, dado que algunas personas la confunden. Vamos a hablar sobre los valores, vamos a hablar sobre esa universalidad y la relatividad histórica que han tenido los valores en la humanidad, y también esa objetividad y subjetividad de los valores, dado que cada persona, dependiendo de su referente, de su imaginario, desde su realidad, pues tiene algunas orientaciones en específico. Nos vamos a ubicar también en el área que tanto aprendí, que son las actividades que van a ser evaluables y calificables por el maestro que le está llevando su proceso. Primero que todo, vamos a tener dos situaciones, una situación que se nos orienta aquí, y a partir de esa situación vamos a responder dos preguntas: ¿quién tiene la razón? Y es posible determinar quién tiene la razón. Entonces, a partir de lo anterior vamos a tener en cuenta y vamos a responder. Luego hay una actividad que se nos propone de que formemos un equipo de 4 personas, pueden ser familiares, amigos y conocidos, y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escoger a 3 personajes de distintas áreas, puede ser un profesional, un político o un artista, que admire cada uno de los grupos. Luego nos vamos a subdividir el grupo en 2 equipos y escojan a uno de los personajes. Vamos a clarificar los motivos de esa elección, vamos a centrarnos en la atención en los valores y que precisen cuáles son y que esos valores positivos que tenga esa persona, ¿sí? Podemos observar algunas cosas en relación a la fama, el dinero, los dotes artísticos, su inteligencia, su honestidad, su altruismo, su solidaridad, su belleza, su simpatía, etcétera, entre otros. Posteriormente vamos a elaborar un cuadro signótico para presentar esa clasificación de esos valores adjudicados a la persona que elegimos. Pueden ser valores morales, religiosos, estéticos, cognitivos, entre otros. Y posteriormente vamos a observar relativos o universales, objetivos o subjetivos, intrínsecos o extrínsecos. Una vez hechas todas esas presentaciones, hacemos una evaluación crítica desde el punto de vista moral para ver si modifican la elección o continúan igual. Y para ello vamos a responder algunas preguntas que se proponen. ¿Le gustaría que todos eh, ¿Le gustaría que todos se comportaran conforme a los valores de la persona que escogieron? Puede ser que sí o puede ser que no, porque encontramos personas que son políticos o que están en la fama o que ostentan otro cargo que muchas veces pues no son coherentes su discurso con las acciones que hacen. ¿Le parece esos valores los más adecuados para elevarlos a la categoría de valor supremo? Entonces, a partir de lo anterior, del ejercicio anterior que nosotros hemos hecho, pues vamos a responder esas dos preguntas. Luego nos vamos a encontrar en la unidad 3 sobre ese espacio de reconocimiento, de cómo nos conocemos, cómo nos identificamos, cuál es nuestra identidad, quiénes somos, ese conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Y vamos a encontrar unas preguntas en relación a ello. Y vamos a leer El águila en el gallinero. Y a partir de esa lectura vamos a responder estas preguntas que se proponen en el siguiente cuadro. ¿Qué tipo de ave tenía el granjero? Entonces vamos a responder al frente. ¿Qué método utilizó el granjero para que el águila actuara como gallina? ¿Qué realmente había perdido el águila? ¿Quién ayudó al águila a recuperar sus costumbres ancestrales? ¿Cómo el águila encontró su identidad? La identidad, ¿por qué es importante para el ser humano? Vamos a retrocedernos un poco a identificar o darnos cuenta del concepto de identidad, hacia qué va ligado y por qué creemos que es importante en cada uno de los individuos. Y dos, conoces tu identidad. Como individuos todos tenemos un conjunto de rasgos y características que nos hacen únicos. Entonces a partir de eso vamos a decir sí o no y vamos a argumentar el porqué de nuestra respuesta.
Y en ese proceso de autoconocimiento, de autoevaluación, de identificar algunos aspectos, vamos a darnos cuenta y vamos a completar este cuadro. Uno, vamos a identificar nuestras fortalezas, en qué somos fuertes, en qué somos buenos. Y adicional a ello, vamos a identificar algunas debilidades que podamos tener y unos miedos que se presentan en nuestra vida. Luego vamos a hacer un proceso de descripción de yo soy una persona, algunas características que podamos tener, mis capacidades son, y esas capacidades van ligadas a qué, cómo las aprovecho y cuáles son esas limitaciones que podemos encontrar frente a ello y cómo nos destacamos en algo, qué nos cuesta trabajo, qué nos gusta, qué nos disgusta, nuestras razones para vivir son y esas actuaciones que van ligadas a ello. En nuestra unidad número 3, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Y esa misma naturaleza va ligada a las acciones que nosotros realizamos. Y dentro de esas acciones que realizamos vamos a encontrar emociones y sentimientos. La gente relaciona las emociones o quizás los sentimientos de una manera que son buenos o malos. No los podemos catalogar como buenos o malos, dado que nuestros sentimientos pueden estar ligados a que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Frente a esas emociones y sentimientos que percibimos pueden categorizarse como positivas y negativas y muy necesarias. Dentro de ellas hablamos de algunas que se enumeran en este espacio, hablamos de nuestro grupo social, cómo está compuesto, que está integrado pues por nuestra familia, nuestro grupo de clases, nuestro colegio, vereda, pueblo y país. Ese es mi grupo social. Hablamos de unos deberes, de unos derechos que están dentro de las acciones que nosotros realizamos constantemente. Y nos vamos a ubicar en el aspecto de qué tanto aprendí, que son las actividades calificables. Vamos a leer el cuento de La jaula y dentro de ese cuento o en base o con base al texto anterior vamos a responder cuáles son los pensamientos que más le impactaron del anterior escrito. ¿Usted es libre en sus sentimientos o está enjaulado o encadenado? ¿Cuáles son sus barrotes y sus cadenas? ¿Cuál es el mensaje de esta fábula? Escribe una frase corta y sucede entre nosotros de ejemplo. A partir del texto anterior vamos a responder. Y luego vamos a realizar un dibujo sobre el siguiente tema, sobre mi grupo social. Debajo de ese dibujo vamos a colocar una frase que ilustre nuestro pensamiento frente o respecto a lo que hemos aprendido, ¿sí? Por otro lado, podemos responder, pertenecer a un grupo social representa para mí esto y lo otro. Para participar en un grupo se requiere esto y lo otro. ¿Qué representa para mí la familia? Teniendo en cuenta que la familia hace parte de nuestro grupo social. Y vamos a realizar un mapa conceptual donde plasmemos los derechos y deberes que se señalaron en esta guía pedagógica. En la unidad número 4 vamos a orientar aparte el apartado del tema del proyecto de vida. Este proyecto de vida, pues vamos a tratar de visualizar, vamos a tratar de establecer un hilo conductual desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento. Hay gente que dice, yo estudio para ser alguien en la vida. Desde nuestra concepción, desde las 72 horas, ya somos alguien en la vida. Que estudiamos para formarnos, para proyectarnos y para avanzar, eso es otra cosa muy distinta. Cómo hacer nuestro proyecto de vida, diagnóstico de la realidad personal. Es importante trabajar con las cosas que somos, con las cosas que tenemos. No, es que yo quiero tener una empresa multinacional. Wow, súper bien. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué tienes? ¿Qué haces para lograr ese objetivo que se plasma ahí? Luego el plan de acción, ese propósito de la vida y vamos a ubicarnos en el área de qué tanto aprendí. Llenamos las siguientes ilustraciones según lo que solicite. Yo, tu nombre, me comprometo a poner en práctica las siguientes acciones para lograr las metas propuestas en mi proyecto de vida. Sí, vas a describir qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, hacia dónde vas, qué es ese anhelo o ese deseo que tú tienes profundo que te va a ayudar a alcanzar y lo firmas, por favor. Y en lo personal, algunas metas que tú puedas describir en lo académico y en otros aspectos. Tú dices en el aspecto económico, en el aspecto familiar, usted un ejemplo, yo quiero tener una familia, ¿sí? En el aspecto económico, yo quiero tener un carro y todo eso. Para lograr mis metas, ¿quiénes me apoyan? ¿Quién es ese círculo que está ahí para apoyarme?
Y esa sería nuestra guía de ética y valores, a la cual les estimulo mucho para que podamos terminar con éxito